Bueno, les explico la dinámica a todos. Vamos a arrancar con una clase que voy a explicar algunas cosas, algunas consideraciones, algunos conceptos que se cruzan con toda la cursada, se están cruzando con este ejercicio que para mí es central en el año que estamos cursando. Para mí son los ejercicios más importantes y quiero verdaderamente que, como en verdad hay tanta cantidad de información, empezar con ustedes de a poco a poder ordenarla para que ustedes se la puedan apropiar. Bueno, vamos a arrancar a leer un texto que me gustaría de verdad que puedan prestar atención, porque significa mucho para esta clase. Hace ya muchos años, recién recibido de arquitecto, emprendí un viaje que me llevó hasta Florencia. En aquel momento viajaba con el entusiasmo de un joven recién graduado que experimentaba muchas de las cosas que estudió y vio en libros sobre la historia de la arquitectura. Según recuerdo, una tarde fría y de intensa llovizna me encontré con una pequeña iglesia en la parte alta de la ciudad, San Miguel del Monte. Entré para conocerla y también para descansar y protegerme. Entonces la luz era tenue, producto de la manera con la que se tamizaba por las aberturas y porque la luz exterior también lo era. Además, había gente recorriendo su nave central y el órgano producía una música que emocionaba. Yo, joven arquitecto, materialista y ateo, me estaba enfrentando a una situación espacial que estaba construyendo a Dios. Con esto quiero decir que aquella tarde entendí que en esa situación Dios existía y que la arquitectura era el medio para que existiera allí. Y además comprendí que la arquitectura era el modo de construir allí un creyente. Gracias. La arquitectura era el modo allí de construir un creyente. ¿Sí? Lo está escribiendo Pablo Sturward. ¿Algunos de ustedes levanten la mano porque son la cátedra Sturward CBC? Es un texto de Pablo Sturward cuando era joven, recién recibido, y lo que cuenta es que él, que no dice el libro, pero es una persona de izquierda y por lo tanto es una persona muy convencida y es atea, cuando entra a esa iglesia se da cuenta de que esa luz, esa arquitectura realmente construía creyentes. Que si uno no cree en Dios, pero si cree, Dios estaba presente ahí. El texto no tiene nada de religioso, el texto es 100% arquitectura. Y eso es un poco lo que quiero plantear hoy, de qué cosas como arquitectos nosotros nos tenemos que plantear y qué cosas como arquitectos nos tenemos que apropiar. Hay un discurso que es nuestro y se los quiero mostrar. Bueno. Bueno, tal vez nos tengamos que conformar con el tono por las luces de los cañones, pero bueno, no importa. Sí, yo sabía que ese cable. Se va tocado antes, ¿no? Bueno, increíble, pero para poder describir es fundamental que puedan prestar atención hoy. Por otra parte, la clase es absolutamente libre. Esto es la Universidad de Buenos Aires. Cualquiera de ustedes puede levantar la mano y preguntar sobre mis pasos, si algo no entienden y quiere comentar algo, de cualquiera de las imágenes que aparezcan en la clase. Parece increíble, pero para poder llegar a los días de hoy, yo tomé un recorte que es el año 1323. Este que está ahí sentado se llama Nicolò Oresme. ¿Era arquitecto Nicolò Oresme? No. ¿Era artista? Tampoco era artista. Era matemático. Y tuvo una profunda
incidencia sobre todo el arte y la arquitectura en el Renacimiento. Este tipo que está acá, que ya después Josefina va a ampliar este tipo de imágenes, está representado como un catedrático. Hay que empezar a entender este tipo de cosas también en la arquitectura, que se trata de la representación, se trata del arte y de qué a uno le transmiten las imágenes. Fíjense cómo está rodeado. Tiene una vestimenta que parece un catedrático, está leyendo, está escribiendo, dice que en 1323 sabía escribir, tiene ahí un objeto que parece algo que tiene que ver con la ciencia, pareciera que está la Tierra o un planeta en el medio, ¿sí? Está mirando cosas, hay un libro arriba de la mesa. Este retrato, de 1340 creo que es, dice que Nicolò Oresme es un catedrático, y era un catedrático, igual que lo es Antonio, de una universidad, de la Universidad de París. Daba clases en la Universidad de París. Este era el momento del Renacimiento donde era importante Leonardo, Copérnico, Galileo Galilei. Se empezó a comprender los planetas, se empezó a entender la geometría, hubo grandes cambios en la geometría del Renacimiento y se empezó a estudiar un nuevo hombre. Este tipo empezó a darse cuenta que con las matemáticas, la matemática empezaba a tener el concepto del infinito. Empezó a cultivar la idea del infinito. Las cosas podían ser infinitos. Decía que había infinitos metros cúbicos en la Tierra, había infinitos cuadrados, los números al cuadrado, infinitos raíz cuadrada. Empezó a concebir el infinito y empezó a concebir con eso el universo como infinito y se empezó a dar cuenta, igual que otra gente, que el centro del universo no era la Tierra, sino que era el Sol. Pasa algo. A partir de esto, y la geometría, que empezaba a calar hondo, se empezaron a hacer estudios de geometría serios, había que empezar a calcular campos, era una revolución comercial, estábamos con el descubrimiento de América, había que calcular el campo, cómo se cultivaba, había que poder empezar a medir las cosas, es que empiezan los serios estudios matemáticos y geométricos acerca de poder describir la profundidad. Y eso es lo que tiene que ver absolutamente con la construcción de la perspectiva. Fíjense que justamente los puntos, en una perspectiva de 2 puntos o de un punto, justamente van al infinito. Este es el concepto que arma Nicolò Oresme, el concepto del infinito. Es decir, la perspectiva no se puede construir si los puntos, la geometría, no llega hasta el infinito. Antes se pensaba que eso no era posible. Eso construye absolutamente el cálculo de profundidad. Todos los artistas estaban empeñados en poder medir las cosas. Cuando uno dibujaba un ambiente, dibujaba una ciudad, hasta dónde llegaban los objetos, qué altura tenía, qué profundidad tenía. Si una persona estaba parada justamente en un piso, en dónde estaba parado y cuál era la altura. Todas esas proporciones salen de la geometría, de los puntos de fuga y del concepto de Oresme sobre el infinito. Acá está Rafael, la escuela de Atenas. Esta abajo, a la derecha, es justamente el paradigma del infinito, un pasillo que se puede ir y perderse en el tiempo. El concepto del tiempo también es cuestionado y elaborado en el Renacimiento. Arriba, el Hospital de los Inocentes de Brunelleschi es una de las primeras obras que tiene que ver con la geometría precisa, la geometría exacta. Es una obra moderna para su tiempo, está despojada de mucho ornamento y está absolutamente proyectada mucho antes de la construcción. Se sabía exactamente cómo iba a quedar, justamente por el uso de la perspectiva. Pásalo. Y a partir de esto, no solamente en el Renacimiento nace un nuevo hombre, el hombre que puede calcular, el hombre que puede pensar, el hombre que puede desarrollar, sino el hombre que puede proyectar antes de poder construir. Ese es el caso de Brunelleschi en el domo de Santa María del Fiore en Florencia, y por eso también lo relaciono con el libro de Pablo Sturban. El interior es bastante abundante en material arquitectónico. De lo que se encarga Brunelleschi básicamente en 1471 es de armar la cúpula. Esa cúpula va a ser proyectada, se va a saber cómo va a quedar
vas a ver cuál es el impacto arquitectónico que va a tener en la ciudad mucho antes de ser construido. Esto que parece una obviedad al día de hoy, se pudo armar justamente en esta época. Brunelleschi pasa a ser el primer arquitecto moderno y pasa además a hacer una división que a partir del Renacimiento se hace entre la arquitectura y los constructores del proyectista del ejecutor. Esta idea moderna de la arquitectura, donde uno proyecta, calcula y el otro ejecuta, nace acá. Este es un punto en el Renacimiento de no retorno, donde la ciencia impacta de lleno en el arte y en la arquitectura. Acá vemos las perspectivas de la época también, donde todos mostraban su destreza para poder calcular las ciudades o las imágenes en términos de profundidad. Pasar. A partir de esa época, las casas siempre estuvieron demoradas o retrasadas. ¿Te gusta, Diego? Esta es la exposición. Las casas siempre estuvieron demoradas o retrasadas respecto de las ideas. Cuando Brunelleschi empleaba todo el esfuerzo del proyecto y la técnica en armar esa cúpula, las casas de la época no tenían esa contundencia arquitectónica, no tenían ese concepto. Es decir, no había un proyectista de casas. Las casas siempre estuvieron por detrás de la obra pública, de la obra de la iglesia, de las obras de los gobiernos, de las obras que tenían realmente escala. En este caso, las viviendas siempre en general estuvieron muy por detrás, salvo en otros casos, aquí nos mostró la casa de Palladio, que era una vivienda de concepto. Siempre la casa a nivel masivo tenía, o la vivienda, o el habitar, o el hogar, tenía una connotación de retraso frente a la vanguardia artística del momento. En este caso tenemos estas plantas, que son las casas donde nos criamos nosotros, donde pasamos nuestra infancia, donde conocemos a alguien que tenga una casa parecida. Puede ser una casa en los suburbios, en un barrio cerrado, puede ser una casa en la ciudad. El tema siempre es el mismo. Véanlo, la relación de esta casa con el exterior es saliendo al exterior. Las ventanas son pequeñas, se pasa de una parte de las habitaciones a otra a través de una puerta o una escalera. En este caso tienen los accesos, todas las puertas vinculan los ambientes, están los baños cerrados, no hay una idea de libertad, se pueden eventualmente cerrar todas las puertas para encerrar un espacio. Por arriba está toda la casa tabiquada y en general en este tipo de viviendas la estructura coincide con los muros. Hay una cuestión curaria donde nosotros cuando vemos esto sabemos que la estructura o el peso para soportar todo esto se va distribuyendo a través de cada muro de los que se hace. Hay algunos más importantes que otros como muro estructural, pero en general la estructura es lo que define la arquitectura. La cubierta de estas casas son inclinadas en general, no están utilizadas, la mayoría no tienen terraza, ¿sí? Y uno va descubriendo los espacios a medida que va ingresando a ellos. No hay una visión de la casa en su conjunto, las puertas son pequeñas, las ventanas son pequeñas y la noción del espacio exterior desde dentro de la casa no es tan perceptible una vez que uno está afuera. Si uno quiere disfrutar del espacio exterior, tiene que salir a él, a encontrarse con él. Pasando. Todo esto iba a cambiar con la pintura. La pintura en este caso va a ser lo que hizo Niccolò Oresme con la matemática. La pintura de Picasso, que dice que el artista es un cúmulo de emociones, yo tomé esta de 1910 porque es conveniente para la clase, pero hay unas más antiguas, más cerca del principio del siglo, donde los artistas del cubismo empiezan a hablar del movimiento. Empiezan a hablar del movimiento, empiezan a hablar del recorrido, empiezan a hablar de las múltiples facetas que tiene un objeto, cómo representarlo y cómo mostrarlo. Empieza lentamente a cambiar la noción de la arquitectura, por suerte para todos nosotros, y es un primer indicio de modernidad, principios del siglo pasado y con la pintura. Fíjense que se puede ver en este cuadro
básicamente es un objeto estático. Hoy los ponen en el MoMA en Nueva York, cualquiera que pase por ahí tiene la oportunidad de ir a mirarlo, a observarlo, a contemplarlo. Fíjense que la figura aparente está en movimiento, está fraccionada, como mirar un espejo que está roto. Pareciera que está tocando la mandolina, pareciera que está moviendo la cabeza. Es decir, todas las figuras de las partes del cuerpo están básicamente en movimiento. Esto tiene que ver con el abandono de un arte de contemplación, el abandono de un arte meramente que tenía que ver con otros valores que no eran modernos. Estaba la era de la máquina dando vueltas, estaba la era, hasta hace muy poco, la persona que durante los últimos 10.000 años anduvo a mayor velocidad estaba sentado arriba de un caballo. Acá ya empezaba a haber ferrocarril, había movimiento, las cosas se veían distintos. Estaba la teoría de la relatividad, estaba cambiando el tiempo y también la noción de representar esos objetos en el tiempo. Ya no alcanzaban los objetos, en el caso del cubismo, no parecen lo que se ve, son algo distinto, tienen un concepto y ese concepto es la modernidad. Si uno agarra un objeto cualquiera para el cubismo y lo representa de esta manera, es una cara del objeto. Si lo damos vuelta, es otra cara del objeto. Y si lo damos vuelta, es otra cara del objeto. Todas estas caras son el objeto. No hay un objeto, una cara o dos caras. Es un objeto entero. Entonces, lo que hace el cubismo es ir representando las distintas fases del movimiento del objeto a medida que va girando y representa las múltiples facetas de la existencia de ese objeto. Y eso es lo que se puede ver en este cuadro. Pasar. De alguna manera, eso como arte, eso como cosmovisión, con un nuevo paradigma y un nuevo hombre, donde tienen otra dimensión, la dimensión del recorrido, la dimensión del tiempo, obviamente termina impactando en el arte y en la arquitectura. Si nosotros tenemos como una herencia, como arquitectos de aprendizaje, es la herencia de la racionalidad. Y la racionalidad llega hasta inicios del siglo pasado a distintas vertientes artísticas. Si nosotros nos tuviésemos que enfocar en una que nos impactó mucho más de lleno, como vanguardias artísticas y arquitectónicas, me parece que el grupo de Steele, que son estas representaciones, son los más cercanos por la abstracción y por la modernidad, a donde hoy estamos parados nosotros como tradición de la arquitectura moderna y como pensamiento. En este caso, las composiciones de Mondrian y estos de Theo van Doesburg eran dos pensadores, dos artistas, dos pintores de la vanguardia. Lo que Theo Mondrian estaba obsesionado con los plenos de color. Decía que cuando terminaba un pleno de color, que podía ser cualquiera de estos, no se tenían que ver las marcas de los pinceles, quería ver algo artificial, quería que algo se pareciera lo más abstracto que se pudiese a la realidad del color y no a la pintura de la realidad de ese color. A partir de estas imágenes, Theo van Doesburg y Rietveld empiezan a armar estas mismas imágenes defragmentadas, donde empiezan a construir espacios donde los planos van y vienen y se constituyen para armar nichos arquitectónicos y espacios arquitectónicos dentro de algo que podría estar prácticamente como espacio dentro del cuadro. Va más allá de esto y pueden ejecutar una casa, hoy la nombraste, Antonio, la casa Rietveld. La casa Rietveld es eso. Los artistas, fíjense las casas que están al lado, ¿sí? Esto prácticamente en el contexto del arte del momento era básicamente la expresividad. Y ciertamente es un inicio puntual de modernidad que nos puede llegar estos días. No es la modernidad en los conceptos que hoy conocemos, pero sí es un inicio de modernidad entendible en el código de la arquitectura de que todos nosotros podemos leer, al menos en esta facultad y en general en Occidente. ¿Sí? La casa tenía, el grupo artístico se lo hizo para el mismo Rietveld, que era miembro del grupo artístico, y su mujer. Es una casa del año 24, fíjense la modernidad. Vamos a ver, están los planos
están los colores, están las instalaciones y las columnas con color. Adentro está prácticamente todo diseñado, están diseñados los muebles de cocina, están diseñadas las sillas, las mesas, todo en clave de la expresividad del vestir. Lo que es muy interesante, a mí me causa gracia, es que entre los postulados del vestir había un término que decía: las casas nuestras y las obras nuestras son inornamentables, o sea, no se podían ornamentar. Fíjense que no hay ninguna ornamentación, y en clave moderna, y parecida a los cuadros, le descabezan el techo. Fíjense las cubiertas de la casa de los vecinos, que es tradición en Holanda, incluso por el frío, la nieve y las guardillas que se armaban ahí arriba. Descabezan la casa con un mensaje de ruptura con la tradición que es esta casa que tienen al lado. No sé si es bueno o malo hoy. Hoy las casas modernas en Holanda tienen los techos inclinados, pero estos tipos en ese momento necesitaban romper con esa tradición. Quiere decir que no parte de una racionalidad en cuanto a las instalaciones, pero es un mensaje artístico a la sociedad que la estaba contemplando. Pásale. Bueno, este es el punto de no retorno a donde nos encontramos todos nosotros. Alguien, tipo este tipo, que está acá, que es una especie de Steve Jobs de su época. Es un tipo que, como dijo Picasso, absorbía todas las emociones de su época. Las absorbió prácticamente todas, y yo les aseguro que cada vez que piensen que conocen la obra de este señor, 5 años después se van a dar cuenta que la van a tener que volver a estudiar. Este Le Corbusier, en un lago, probablemente esté estudiando lo que va a hacer acá, aunque no creo, porque lo hizo mucho más joven. El día que Le Corbusier pensó y armó esto, lo hizo en vísperas de la guerra, de la Primera Guerra, y lo hizo con los motivos de poder dar una respuesta masiva al problema de la vivienda, y la denominó Dominó. Esta es una réplica, en el año 2014, que la hicieron para Venecia de la Architecture Association. ¿Sí? Está toda hecha en madera, con plotter de corte, y se llamó la exposición Happy Birthday Domino 2014, 100 años de la gran invención del espacio de la modernidad, el espacio del infinito. O sea, prácticamente se volvió al concepto del matemático Nicole Oresme. Le Corbusier vuelve a reinterpretar la idea del infinito y lo hace con las características del espacio. Se llamó Dominó porque refería a Dominus, que es la casa en latín, la domus, y de una conjunción de pronombres, dominó, porque cuando veían esto en planta, se veía la ficha rectangular del juego dominó con las columnitas, parecía una ficha del dominó, por eso armaron el nombre. Básicamente es esto, aprovecha todas las ideas de su tiempo y todos los materiales y arma unas losas entrelazadas con estas columnas o pilotes que van armando un espacio en ascenso absolutamente infinito y un espacio en la cualificación horizontal absolutamente infinito. Pasar. Esta es la planta del Palacio Gobernador de Chandigarh. Hubo mucha coincidencia con tu clase, Antonio. También utilizo esta planta. No voy a mostrar una imagen o una maqueta. El edificio no está construido. Hay varias maquetas, las pueden buscar. Cada uno de los que estoy contando puede anotar. Si está en el diseño 1, pueden ir a buscar lo que les interese. Pero esta planta me interesa porque se puede llegar a ver incluso en clave pictórica. Parece un cuadro purista, no cubista, pero es un cuadro absolutamente en los términos de Corbusier. Estas cruces que ven acá es las columnas, ¿sí? El espacio tiene el espacio del esquema dominó, es decir, es un piso, para que entiendan, un techo sostenido por estas columnas,
Y Le Corbusier deja sus objetos sueltos entre la estructura. Esto es como un objeto tipo riñón, que es algo que es una búsqueda artística de él propia, y otros objetos como las escaleras. Es decir, para que ustedes se imaginen, la visión es tener la contemplación de este auditorio con algunos objetos sueltos acá. Esos objetos sueltos, como no tienen nada que ver con la estructura, los puede uno ubicar en cualquier lugar. Y ese es el gran invento de la modernidad. Pásalo. Luego los prototipos de Le Corbusier de la casa Citroën. Acá hay una reinterpretación contemporánea de Alemania, muy reciente hecha, donde Le Corbusier, además de plantear el espacio infinito, empieza a plantear los objetos de arquitectura. Una escalera es un objeto de arquitectura. Si alguna vez tuvieron ustedes en su casa, subieron alguna escalera o en la casa de alguien, para los arquitectos se transforma en objeto de arquitectura, objeto de diseño. La hace en los términos de una doble altura. Es decir, deja la escalera y deja un balcón, por primera vez prácticamente inusual, interno de la casa. Es decir, alguien puede balconear, pero en vez de balconear hacia el exterior, está balconeando hacia el interior. Y ese es uno de los conceptos de esta casa en 1920. Pásalo. Como la mayoría de nosotros, uno de los primeros encargos que le llega al maestro es la casa para un familiar, digamos. En el lago Lehmann, en Suiza. A ver, no vamos a explicar toda la casa, porque alguno de ustedes ya está haciendo la maqueta de esta casa. ¿Quién la está haciendo? ¿Está acá en el auditorio? ¿Sí? Bien. No la vimos, Antonio, esta casa. No vamos a explicar toda la casa. La casa es una casa racional, está bien. Le Corbusier le llama la máquina de vivir. Es para la madre. Adentro hay una suerte de planta baja libre. Ya vamos a ver la planta. Pero lo que nos interesa destacar de estas imágenes es básicamente, bueno, en clave de vestir, ven que todos los techos de las casas aledañas tienen techos. Es una imagen muy suiza, el techo de tejas. Esta casa no la tiene, es de 1923, está en clave artística, tiene que ver con los parámetros propios de él como pintor, pero se está refiriendo a lo que ya en las vanguardias como de Steel producía. Tiene una terraza vivible, ¿sí? La planta es una planta muy racionalista, por eso es la máquina de vivir. Y una de las cosas que más me interesa de esto, por lo menos para el nivel que ustedes están cursando, es este patio que Le Corbusier encierra en este lugar y le deja una pequeña ventana, que ahí alguien la está utilizando. Es decir, la noción del patio, que es una noción que también toma la modernidad y la redefine. La modernidad entiende el patio como el espacio a encerrar y ver el exterior, incluso estando en un interior, a través de una ventana. Es un gesto que dice que es este lugar proyectado y diseñado por el arquitecto. El resto de los lugares es espacio libre, es naturaleza, es paisaje, pero no es un espacio realmente arquitectónico ni diseñado. Todo eso está diciendo este gesto acá, pasala. Acá está la planta, es lo que decía, hay un núcleo acá en el medio de la planta que hace que uno pueda tener esta recorrida que en las casas tradicionales que yo había mostrado era imposible de lograr. ¿Sí? Después lo que ya hablamos, la terraza, etc. Pasa. Bueno, ¿quién la está haciendo? ¿Sí? ¿Allá? Bien. ¿Van bien? ¿Sí o no? Bueno. La Ville Savoie arma los 5 puntos. Acá es donde digo que este tipo es un Steve Jobs. Acá arma, cuando arma esto, prácticamente el iPhone y lo puede anunciar a toda la sociedad. Puede concentrar, son todos inventos de él, la mayoría no, pero puede concentrar todas las ideas de un tiempo y ponerlas en un objeto. ¿Alguien vio en otra materia los 5 puntos? ¿Sí? ¿Ya los tiene más o menos? Esta es la casa que los concentra prácticamente todos, y lo que me interesaba mencionar de esta casa, básicamente que la empiezan a conocer, además de los pilotos, etc., es esta idea de espacialidad que tiene prácticamente la terraza dividida en 2 niveles. La rampa
objeto y sobre todo esta escalera al lado de una columna. ¿Se acuerdan que les mostré la planta de Yandigar? Los objetos alrededor de las columnas. Acá está un objeto absolutamente escultórico, una escalera, un objeto de arquitectura que no tiene nada que ver en este caso y podría tenerlo mismo con la columna. Justamente que no sea parte de la estructura le permite reconocer la plasticidad que tiene este objeto. Hay un principio de interés incluso hasta por la naturaleza, que no era un tema común en esa época, tratando de poner los verdes que sacan del piso en la terraza de la casa, las rajas de ventanas y una particularidad con las columnas que acá están retiradas de la fachada, donde verificarían uno de los puntos de Corbusier, y acá está sobre la fachada. Lo que está diciendo de Corbusier es que la columna puede estar en cualquier lado, menos afuera de la casa porque algún elemento se desplomaría. ¿Sí? Pueden estar adentro de la casa, donde él decida que estén. Este es un punto clave para entender la arquitectura de Le Corbusier y la escritura de Le Corbusier, y la estructura y la arquitectura y el espacio en la modernidad. Este punto con la estructura. Pasa. Bueno, acá está la planta. También parecieran pequeños cuadros o pequeños diagramas, los objetos de arquitectura, las puntualidades de las estructuras que se ven en todos lados, el tema del uso del auto, un lugar donde no tenían ningún problema estacional. Acá el uso del auto adentro de la casa en la planta baja es un manifiesto de la época, que está en la mitad de un lote, cualquiera hubiese dejado el auto afuera, él decide meterlo acá adentro, pasando. Yandigar. La colección de obras más grande del mundo de Le Corbusier está en el norte, bien en el norte de la India, prácticamente en el límite de la India, que es un país grande. Está la ciudad de Yandigar proyectada por Le Corbusier, ¿sí? Ahí por los años 50. Y por lo único que se los muestro es para que ustedes vean dónde está el artista, dónde está el pintor, dónde está el arquitecto. Es una ciudad, es decir, es urbanismo, es una ciudad política, que es como Brasil, es la capital de un estado. Y fíjense que, al igual que las plantas de él, hay una racionalidad absoluta de una cuadrilla. Acá hay una cuadrilla, acá hay otra cuadrilla, va armando cuadrillas por todos lados. Es decir, es un proyecto racional que se comunica no por diagonales ni por caminos en zigzag, sino que se comunican por diagramas rectos y ortogonales. Y deja, al igual que las plantas, deja los objetos sueltos adentro de una grilla. Digo, podría ser un cuadro, podría ser la planta de Yandigar y es la planta de una ciudad. Podría ser la planta de un edificio. Es lo mismo que el palacio del gobernador. Hay una grilla arquitectónica y los objetos sueltos adentro de esa grilla. Pásalo. Acá simplemente para mostrarles nuevamente el mismo concepto para que lo puedan comprender, y lo que les digo de las escalas importantes de la arquitectura, toda una cuadrilla de columnas, todas las columnas sostienen, ¿sí? Acá está el lugar propiamente dicho de la asamblea, y los objetos de arquitectura sueltos en la grilla, como muestro, es este edificio. Pásalo. Ustedes tienen que apropiarse de esto. Este es el lenguaje nuestro. Esto es lo que ustedes tienen que aprender, y nosotros queremos estar al lado de ustedes cuando lo hagan. Ustedes se tienen que apropiar de estas imágenes. Estas son nuestras imágenes. Tienen que poder ver lo que estas imágenes les están transmitiendo. Dicen miles de cosas estas imágenes. Hay cientos y décadas de años de prueba y error para poder lograr estas imágenes. Fíjense las columnas, fíjense este espacio si no es moderno. Estamos hablando del año 50. Fíjense con un poco de sensibilidad cómo se puede ver este espacio. La columna, que es un elemento estructural transformado absolutamente en una escultura que sostiene. Fíjense, las columnas son como árboles, salen desde el piso y en el cigarrazo parece que fueran la copa de un árbol. Las columnas ascienden, las pasarelas pasan por acá atrás, y esta es una claraboya donde desciende prácticamente de algún lugar divino, como dijo Sturward, la luz hasta unos 10 metros abajo, pueden estar todos iluminados. Fíjense si este espacio, como Sturward dijo, que la iglesia que él visitó construía creyentes, lo construía Dios. Fíjense si esto no construye los arquitectos, no nos construye y no construye modernidad. Pasa.
arma como una especie de principio de interpretación de la modernidad. Y la otra persona que lo hace en términos distintos es este señor que es alemán, que se llama Mies van der Rohe. Este es el Kampol, es del año 68, no es una de las primeras obras de él, pero está muy bien armado. El pensamiento en base a la diferencia que tiene con Le Corbusier cuando arma el espacio. En principio, el espacio de Le Corbusier se rige la dominó. Como uno puede armar una losa hasta el infinito poniéndole columnas hasta que uno se canse, da el espacio infinito. Este espacio podría ser no infinito. Las columnas están en el borde. Acá en la estructura, cuando se está haciendo, esto es muy característico de una buena arquitectura moderna en términos clásicos, que la estructura ya prácticamente parece la obra terminada. Este tipo de arquitectura arma una planta baja libre, pero sin columnas. No hay estructura dentro, las columnas están afuera. Todos son ventanales absolutamente abiertos y se produce una direccionalidad entre estas dos columnas de este lado y las dos columnas del otro. O sea, la vista implica mirar una visual bidireccional, ¿sí? En los 4 sentidos que tiene el edificio, porque hay 2 columnas en cada lado y 2 columnas acá. Uno entra prácticamente a partir de estos ejes. Otro tema de Mies es el tema de los patios. Este patio está en este edificio, está en la parte de atrás y se accede por abajo del edificio. También otro de los temas de Mies, para que vean, son este tipo de cubiertas y los podios. Pasaron. Acá está donde decíamos, para mí, Mies, si Le Corbusier es Steve Jobs y mostró el iPhone, Mies es Google. Mies es el creador de Google. Hizo todo para nosotros más fácil. Todo es como más entendible. Todo es más sintético. También tomó un montón de ideas de la Europa que él vivía como artística. También era un artista, él también estaba, como lo vean, así como muy adulto, muy serio con el traje. Estaba en la vanguardia artística, era un alemán expresionista. Y podía ser también este tipo. Ven, se dan cuenta acá en este edificio que está en Chicago, que está en la universidad, pueden ver algunas cosas en clave de Mies. No hay columnas adentro, es un pabellón, acá está la estructura. Las vigas, para que no se vean por adentro, están puestas por afuera. Las columnas también están puestas por afuera. Si uno ve la estructura de este edificio, prácticamente es el edificio terminado. Los grandes ventanales y el podio. ¿Sí? También esta arquitectura tiene una direccionalidad. ¿Sí? Son unos pabellones largos, no son direccionales. Cuando uno entra, que para allá, en general uno no tiende a atravesarlo en el sentido corto del edificio. Pasar. Bueno, esta obra por suerte la mostró Antonio también hoy. Fíjense algunas cosas de Mies de vuelta. La estructura, en vez de estar por adentro, como en el caso de Corbusier, que está por afuera, está perimetral. ¿Sí? El podio, si bien tiene que ver, como dice Antonio, tiene que ver con las inundaciones, pero también tiene que ver con una expresión de arquitectura artística. ¿Sí? El podio, en este caso, porque se inunda, hay un doble podio, podría haber habido uno solo. Toda la caja es una caja de vidrio, a diferencia de Corbusier. Le Corbusier prefería las ventanas apaisadas, todas corridas, Mies las prefiere todas de vidrio con una cortina. Ambas casas, las de uno y las de otro, para la época que hicieron, terminaron siendo invivibles. No nos importa, son manifiestos de la expresión de la arquitectura y del arte. Fíjense en los coordinados de esta casa. Y pasar a la próxima. Bueno, sí. Cuando uno ve esto, primero que el artista Núñez, cuando pasa a Estados Unidos, queda maravillado por el tema de la industria del acero de Estados Unidos. Y básicamente, como él también se sentía arquitecto y artista, realmente él festeja artísticamente toda esta cultura del acero y del hierro, en el país donde ahora se opera después de la guerra. Y cuando uno ve esto, lo que yo le decía de otras obras de Le Corbusier, uno con el hormigón, otro con el hierro de Estados Unidos, prácticamente es la obra terminada. ¿Sí? Acá está la columna. Fíjense por la altura de las personas que esta proporción realmente es alta. Hace poco alguien estuvo, no sé si alguno de ustedes estuvo, Gabriel estuvo y me dijo que pensó que esto era bajo,
realmente es muy alto esto. La casa tiene mucho metraje para lo que parece un buen quincho, ¿no? Pero es una casa que constituyó historia y tiene que ver con esto. El espacio está limitado por las columnas por afuera. Las columnas las pudo haber puesto adentro, pero eligió pegarlas desde afuera. Eligió ponerle un límite a ese lugar y por lo tanto ya no se puede transformar el espacio en una construcción prácticamente infinita, porque lo que quede entre las columnas no puede tener cualquier dimensión, no puede tener 200 metros. Tiene efectivamente una medida concreta. Este es otro concepto de la planta baja libre, la modernidad y la arquitectura del siglo pasado. Y acá simplemente para mostrarles, en clave Mies, una isla que resume todos los sanitarios, los cloacales, etc., los baños, los toilettes, el podio, y fíjense que está absolutamente dividida la racionalidad aplicada a estos conceptos, modulada perfectamente. Esto es lo que se me interesa mostrarles. Si bien las casas antiguas que les muestro como concepto, para estar en el exterior y para vivirlas hay que salir afuera de la casa, en estas casas estar en el exterior o estar en el interior es prácticamente la misma cosa. Pasar. Después yo entiendo, una vez que se consolidan estas dos modernidades o estas dos realidades o identidades de la modernidad, que puede ser el espacio armado por Le Corbusier y el espacio armado por Mies, dos arquitectos artistas que reinterpretan el siglo, los adelantos técnicos y la arquitectura en sus propios términos, en sus propias modalidades, empiezan luego las reinterpretaciones. En los años 70, el arquitecto holandés, Koolhaas, se muda a Nueva York y arranca una carrera como arquitecto y como pensador. Empieza a estudiar un montón de temas, escribe un montón de libros. Es un buen tipo pensando, es un buen tipo escribiendo, se dedicaba a ser guionista, tiene una cabeza excepcional. Empieza a pensar conceptos que tienen que ver con la modernidad. Empieza a ver todo lo que existía y cómo eso se puede transformar nuevamente. Cada tiempo transforma los materiales y transforma los actores y las formas de entender. Y este discurso lo estoy haciendo para que ustedes entiendan que deben entender ustedes y nadie más que ustedes el tiempo que están viviendo ustedes, son todos distintos. Y les estoy dando ejemplo de cómo es. Este tipo básicamente era un hacker, si lo vemos en tiempos modernos. Teníamos el Jobs, teníamos el inventor de Google que andaba con patines en lugar de colores. Este tipo es un hacker, este tipo empieza a robar a todo el mundo conceptos, empieza a tener una mirada absolutamente actual de conceptos viejos que no estaban perdidos, pero que necesitaban actualizarse. Se encuentra con nuevos materiales, una sociedad distinta, un capitalismo desarrollado, un occidente que es todo uno en el comercio y en la cultura, y empieza a desarrollar conceptos, empieza a publicar. Tiene las características de Le Corbusier, era militante de la arquitectura, era militante de sus ideas, querían ir a dar conferencias, querían ir a explicarla, querían tener encargos que sustentaran sus ideas, ¿sí? La obra de Mies es un poco más de bajo perfil. La obra de estos dos tipos son prácticamente actores, son como un Brad Pitt de la arquitectura, pero están en primera fila, tienen imagen, tienen discurso, son estrellas de arquitectura. Empiezan a elaborar sus temas y empieza a hacer este tipo de esquemas en sus publicaciones donde dicen una estructura dominó más una escalera mecánica, hoy es el shopping. Empieza a pensar en esos términos, es decir, cuando uno cruza dos o tres elementos, puede obtener el elemento central donde está uniendo. Si los shopping en los años 90, que era cuando esto se empezó a elaborar, eran las catedrales del mundo, el tipo dice, esas catedrales existen porque estos conceptos se pudieron cruzar. Y esos conceptos, este concepto empezó en 1914. Pasá la imagen. Acá está lo que les digo. ¿Cómo transforma el espacio Red Koolhaas? Lo transforma en el sentido vertical. Empieza a torcer las losas para dar una continuidad espacial en todos los niveles, no solo a través de escaleras, no solo a través de tareas mecánicas, no solo a través de ascensores, sino que a través de caminar las losas. Caminando las losas se
se podía subir y pasar al nivel que sigue. Y tal es así este espacio nuevo que hace, que fíjense que esto finalmente es una estructura dominó, pero es una estructura dominó en Le Corbusier con mucha más altura, y cuando Le Corbusier a la doble altura, Koolhaas levanta la acción con la mano. Uno hasta tiene ganas de estar presente en esta maqueta y levantar las maderas y jugar con eso. Y los edificios tienen tal escala que permiten estas distancias y estos recorridos. Y fíjense un tema que aparece ahora en la arquitectura, la representación. Espero que Josefina haga luz en este tema, yo lo dejo explicarlo. La representación de arquitectura. Este tipo no solamente hace esto, sino que lo representa de esta manera. Está haciendo lo mismo que hizo Brunelleschi, no alcanzaba con hacer la cúpula de la catedral. También había que mostrar qué se quería hacer con esa cúpula y cómo se había llegado a eso. Y arma los dibujos y los sintetiza, este poder de síntesis que tienen los grandes maestros, lo sintetiza en un dibujo que es una continua infinidad también. Obviamente el mensaje del infinito, porque está trabajando con la estructura dominó. Cuando alguien trabaja con la estructura dominó, trabaja con el concepto de infinito, solamente que en vez de atravesarlo con las escaleras o ascensores comunes, lo atraviesa con la losa. Fíjense las curvaturas de esta losa, fíjense cómo muestra el diagrama, cómo ellos eligen mostrar este diseño. Y lo terminan rematando con una losa curvada, como si la cinta que aparece desde este lugar pega todas las vueltas hasta que termina acá. Y por eso pasa este tipo, que después produce estas imágenes. Acá están todas las losas inclinadas, y por eso este tipo fue tan contundente en los 90, tan contundente en su momento, pudo producir espacios tan novedosos, simplemente reciclando lo que ya existía, que en su estudio, cuando él vuelve a Holanda, prácticamente se reconstruye la Europa común en la Comunidad Europea. Prácticamente todos los edificios se les dan a Koolhaas, como lo desarrolla él, desarrolla infinita cantidad de edificios, infinita cantidad de metros cuadrados, justamente por este tipo de ideas que el tipo maneja. Pásala. Cuando Koolhaas llega a la vivienda, y como habrán visto, en general primero se arranca con edificios públicos o edificios de gran envergadura, como les dije siempre, la vivienda está como decorada respecto a otras ideas, porque tenemos que encontrar el tipo que las pague, entre otras cosas, y ya es un privado de su bolsillo. Pero cuando viene acá, también recicla algunas cosas. Fíjense esta casa, ¿quién la está haciendo? Bien, más de todo. Bueno, fíjense esta casa. Trabaja en clave de estructura, una planta semilibre acá, ¿sí? Habla de la modernidad con esta planta baja libre, introduce algunas cosas novedosas desde el punto de vista de la estructura, mezcla hormigón con metal estructuralmente hablando, o sea, no se juega ni por una ni por otra. Está hablando el tipo de que le está robando a todos. Dice, todos vengan para acá, que yo lo meto en una sola mezcladora y sale la obra de mi estudio. Está agujereando esto que tiene que ver prácticamente con la luz, con la vista, pero prácticamente también es un tema artístico. El recorrido de arriba hacia abajo, hay una temática muy puntual que es discapacitado motriz, como uno de los dueños de la casa. Y entonces la temática es por un ascensor especial, pone todo un elevador, mueve todo un piso que sube y baja a esta persona a los niveles que desea. Trabaja con el patio de Mies, este patio de Mies encerrado, y deja la ventanita de Corbusier ahí para mirar a través del patio qué es lo que hay del otro lado. Trabaja con el círculo de los autos que maneja Le Corbu en la Ville Savoie. Empieza a meter cosas de todos lados y empieza a armar estos edificios. Pásalo. Fíjense acá en el auto, los patios, las ventanas que se arman. Cuando entra en la tierra, se mete en la tierra como si fuese una excavación subterránea. Esta escalera en clave de Le Corbusier como objeto suelta ahí en el paisaje. ¿Sí? Una planta racional, una planta muy europea. Esta parte queda cubierta, esta parte queda un poco más libre. Las vistas son hacia todos lados y una parte de servicio con dormitorios por este lado. Más alto. Acá está, ¿ven? La ventanita, la entrada de autos. ¿Sí? Una planta enterrada, el patio de esa planta. ¿Sí?
¿sí? Una planta baja libre, pero en otros términos, en otros conceptos, que tiene que ver con una estructura manejada de otra manera, y el volumen acá cerrado con el programa principal privado. Pasa. Fíjense, al margen de todo lo que les dije, fíjense la modernidad en esta imagen. Fíjense la utilización de los vidrios, los cortinados que en general van por afuera. Fíjense cómo trata la escalera. Y este es el ascensor, este piso que está marcado acá con el puff rojo, es el ascensor que baja y sube. Es decir, modificó uno de los conceptos del vivir en la verticalidad. Directamente sube y baja una losa entera. Pásalo. Esta otra casa, que es la casa del bosque, una planta que acá abajo parece, en términos porcelanatos, con unos pilotes, ¿sí? El volumen acá arriba, pero acá está el cortinado por afuera, todo de vidrio. Pero fíjense, una de las cosas, bueno, hoy Antonio contaba el tema de las vistas, si uno tiene que intervenir en un lugar así, el tema del exterior, cómo es la relación de la modernidad con el exterior. Ahora, una de las cosas que más me interesa acá, fíjense, un detalle. Esta losa, acá arriba, viene así y acá se levanta. ¿Sí? Acá la ven. Acá se levanta la losa. Pasa a la otra imagen. Acá está. ¿La ven? Acá está. El intento por llevar esto de poder torcer las losas, no dejar el agujero y la escalera, levantar la losa, lo lleva a los términos de la vivienda en esta casa. Pasa a la siguiente. Acá está. La losa que se levanta, parecía que le hubiesen pegado un tijeretazo con un cúter acá a la maqueta, levantaron un pedazo de cartón, uno pasa a través de ese lugar hacia el nivel de abajo. Esta salió con muy mala definición. Aquí está la losa que se levanta y la rampa que baja al nivel de abajo. Es decir, este concepto de reinvención de espacio de Puljas llevado a un espacio doméstico, para que ustedes vean además y tengan en cuenta que cuando uno interviene en grandes escalas, puede intervenir de una manera, cuando uno interviene en la escala doméstica, es prácticamente un gesto. Este gesto está denotando que hay en la cabeza de este estudio. Pasar. Y acá llega Puljas como al final, ¿sí? Donde aparentemente no hay mucho más para inventar, y en el centro de congresos de Agadir, en Marruecos, frente al agua, arma una planta. Estos proyectos no se hizo, arma una planta en clave de Corbusier. También podría ser una especie de cuadrito esta planta, con algunos colores y algo. Están los objetos sueltos en la grilla estructural, entonces de vuelta estamos hablando de un espacio dominó, pero lo que hace es torcer y curvar absolutamente toda la planta, y lo hace solamente en un sentido. La planta de abajo, la de arriba queda regular y los espacios los va encontrando hacia abajo, ¿sí? Este sería como el final de los caminos donde Puljas retoma en los términos de la dominó y lo lleva hacia el final de su experiencia proyectual. Curvar toda una planta y que la experiencia del peatonalización de esa planta sea no solamente la planta baja libre, sino los desniveles en todo caso, y uno va viendo distintas visiones a través de que la recorre. Pasa. Bueno, acá parte básicamente la segunda, para mí, la interpretación más grande del espacio. Vamos a sintetizar el espacio de Mies, el espacio de Le Corbusier. Una vez que ellos arman ese espacio, hay una fuerte reinterpretación en el trabajo de Puljas. Y la segunda gran interpretación, que llega muy actual hasta nuestros días, es el de esta japonesa, que para mí, y no es un tema peyorativo, es como si fuese si uno era Jobs y el otro era Google y otro era un hacker, es como una supermercadista china. Digo, Kazuyo levantó las estanterías, se puso todas las sucursales y llenó todas las góndolas de todo lo que tuvo a mano y dijo, bueno, ¿cómo puedo ir más allá de Puljas? ¿Cómo puedo reinterpretar todo esto? Porque es lo que yo necesito que ustedes hoy les quede claro. La gran reinterpretación de la arquitectura
y al menos para arquitectura doméstica, los pabellones, que son las cosas que ustedes van a trabajar este año, es la invención del espacio. Entonces, cómo una vez que se llega a un espacio todo curvado, todo modificado como el de Koolhaas, alguien puede volver a reinterpretarlo en términos de la modernidad, no sé en otros términos, pero en términos de modernidad. Para mí esta mina lo hizo, abre su estudio, se llama Saná el estudio. ¿Quién está haciendo alguna casa de ella? ¿Están acá? ¿Ahí? ¿Dos? ¿Ok? Bien. Arma esta planta, que es el centro Rolex, que dicho y sea de paso está sobre el mismo lago Lehmann en Suiza, donde estaba la casa de la madre de Le Corbusier, y creo que donde el mismo lago donde Le Corbusier falleció nadando, da al mismo lago. La planta está en términos de la modernidad, pero fíjense, si uno pone la planta de Chandigarh, ¿sí? La de Corbu, uno pone las plantas de Mini, pone las de Koolhaas, y ahora aparece esta planta con una serie de círculos acá que parecen como esas plantas donde la gente comunica con globos las cosas, comunica los mensajes. Empieza a armar una planta que yo no podría definir acá, que está metida dentro del espacio de la dominó, tiene límites concretos, pero dentro de ese espacio de la dominó le mete como los objetos en código de Corbusier, solamente que en vez de ser objetos estos son espacios vacíos. Es decir, la reinterpretación es, en vez de dejar un objeto, le saca un objeto al edificio. Pásalo. Bueno, acá lo vemos, ella empezó muy joven, hay un tema con las mujeres en Japón, después Paloma podrá contar un poco más, pero ella creo que tuvo que egresar de la Universidad de Mujeres, ¿sí? Como aparentemente no podía estudiar en la universidad con varones. ¿Me confirmás esta información de último momento, Paloma? Ok, estamos. Entonces, no pudo egresar de una universidad como la nuestra, ¿sí? Absolutamente plural y heterogénea. Tuvo que egresar de la Universidad de Mujeres. Acá está trabajando, ni bien egresa en el 82, con Toyo Ito, que es una mega estrella de la arquitectura a nivel mundial, otro japonés. Ella trabaja acá con trabajo pleno, y acá hay un estudiante de arquitectura que terminaría siendo su socio, Pasalo. Y un tiempo después, sí, parece una película de Bruce Lee, te la pueden googlear para los que no las conocen. Bueno, acá en el 2010 se llevan el primer premio de la arquitectura, el premio Cervantes o el premio Nobel para los arquitectos. Él es el arquitecto más joven en llevárselo, tiene 44 años, forman este estudio, es un estudio muy exitoso, y para mí algo del espacio de este estudio hay de interesante para estudiar. Pásalo. Acá está el centro Rolex, lo que estábamos hablando. ¿Ves que esas burbujas son vacíos? O sea, se trabaja, fíjense con la cantidad de términos en términos de arquitectura que trabaja. Se trabaja con el espacio dominó, porque todas las columnas, está lleno de columnas más por adentro. El concepto es el parque de columnas. Hay un parque de columnas. Cuando ustedes ven las columnas acá, parecen como muy esbeltas y muy masivas. Y pasan esas dos cosas, son muy esbeltas y muy masivas. El espacio no solamente lo curvan en clave de Koolhaas, piensen que no lo curvaba Le Corbu, no lo curvaba Mies, estos tipos lo curvan, pero en vez de curvar solo la planta baja, como hacía Koolhaas, curvan los dos niveles, el de abajo y el de arriba, formando un espacio para el peatón que va atravesando la estructura a medida que atraviesa el edificio. Y eso al peatón le da la sensación de movimiento del edificio, que va atravesando distintas mangas y le va dando distintas características al edificio. En algunos lugares se ve el lago Lehmann, en algunos lugares se ve el estacionamiento, en otros lugares se ve el centro comercial, en otros lugares no se ve nada, justamente por la perspectiva que tienen estas curvas. Algunas personas que fueron ahí dicen que las curvas son demasiado pronunciadas, que deberían haber sido menos pronunciadas. Y además estas curvas dejan pasar a la gente por acá abajo, y los accesos terminan siendo a través de estos espacios. Fíjense, este es un esquema que podríamos adosar a esta idea de edificio. Pasa lo que sigue. Acá está el acceso a través de estas curvas. Desde luego,
Por supuesto, todo esto es muy difícil llevarlo a la arquitectura doméstica que ustedes están trabajando, pero no está mal. Esta clase, les admito, es una clase un poco subida de tono para el nivel donde todos ustedes están cursando, pero yo la verdad tengo una gran confianza en la madurez de todos ustedes y creo que es un tema que no quisiera que vayan descubriendo también la arquitectura, no quiero que se la vayan apropiando desde ahora, que vayan tomando las ideas que pueden ahora. Cuando esto lo vuelvan a ver en diseño 2, en diseño 3, en diseño 4, en diseño 5, se van a acordar de esta clase y les va a entrar de una manera totalmente distinta que los compañeros que nunca lo escucharon. Acá está esto, y acá está lo que les decía. El espacio curva al piso, hay espacios vacíos, hay una puerta por allá, hay una columna. Este lugar se puede transitar. La cubierta lleva la misma inclinación que el piso. El concepto es absolutamente donde uno va atravesando todo este lugar. Toda una arquitectura blanca acá, por otro lado. Y de vuelta, el parque de columnas esbeltas y en demasiada cantidad para lo que un estructuralista podría recomendar. Pasa. Otro concepto de Sanaa. Por eso dije que era una supermercadista china. Si no les gusta un concepto, tiene varios para mostrarles. Y todos, la verdad, que tienen una pureza y una creatividad excelente. Puede reunir muchos temas de su tiempo también. Un concepto de agrupamiento, en vez de trabajar con los vacíos, trabaja con agrupamientos de cajas de vidrio. Algo que dijo Antonio también. Vamos transitando las cosas y van apareciendo nuevos desafíos técnicos que hacen que podamos producir esto. ¿Qué hace Sanaa en este caso? Bueno, es el pabellón de vidrio en el Museo de Toledo del 2006. Las columnas se van adaptando, como están sobredimensionadas, las columnas se pueden retirar de un lugar y ponerlas donde uno quiere. Entonces, no se puede hacer lo que hacía Le Corbusier, que uno va y saca una columna, ¿sí? Se puede desplomar. O en la obra de Mies, en la Casa Hamburg, quitar una columna exterior. Podemos tener un problema. Acá, ellos pueden remover las columnas, ¿sí? sin redimensionarla. Esa es la clave de este estudio y de esta obra. No requieren redimensionar la columna. Como hay columnas de más, uno puede ir quitando las que no le sirven, ¿sí? Y entonces tenemos todas las cajas de vidrio, unos vidrios excelentes, unos vidrios carísimos, unos vidrios curvados, pero que produce este tipo de efecto. Y si hablamos del espacio acá, ¿cuál es el espacio acá? Es la ausencia del espacio. Lo hace transparente el espacio, lo eliminan el espacio. Dicen, este espacio acá no está, son columnas demasiado esbeltas y el resto es de vidrio. En otros trabajos van a ver que trabajan con este concepto japonés de un espacio muy lavado y hasta incluso colocan espejos en donde no quieren que se vean los objetos opacos. Es decir, este concepto es por ausencia del espacio, directamente lo eliminan, no está. Uno pasa por ahí y solamente ve un piso y una cubierta. Pasa. Acá está el pan café, que ya lo van a hacer en el próximo trabajo, este mismo cuatrimestre. La columna, el bosque de columnas, como concepto, fíjense lo esbelta de las columnas, sostienen a su vez poco peso, sirve para este tipo de pabellones. Pero fíjense otra cosa, mientras Mies trabajaba con el podio y levantaba los edificios, y Le Corbusier baja con todas las paredes hacia abajo, estos tipos lo que hacen es llevar el piso al ras del pasto. Es decir, en la planta baja desaparecen, diluyen el límite entre el interior y el exterior. No hay más límite ahí. El piso podría estar acá o podría estar en otro lugar. Para el edificio daría igual. Simplemente es un gesto artístico que llega a este lugar. Es decir, da lo mismo. Podríamos sacar esta columna que está acá y no sucedería nada. Si yo necesito poner una silla o poner un objeto, saco la columna y no pasa nada. Fíjense la abstracción, acá está el espejo que yo les decía, trabaja hasta con eso. Uno está acá, desde este lugar saca la foto y de un árbol acá adentro, ¿sí? Donde no es todo vidrio, le ponen un espejo, pasa. Quiere decir que si podemos resumir o sintetizar de alguna manera,
Acá como nos encontramos con dos tipos de espacios, el espacio corbusiano y el espacio de Mies van der Rohe. El espacio corbusiano con las columnas adentro y los objetos entre las columnas, y un espacio que ya van a ver este cuatrimestre, el segundo ejercicio, que es parecido, que es el pabellón de Barcelona. Este podría ser algún edificio de Yandiga y este pabellón de Barcelona, con unos paneles que dividen el espacio. El Corbusier divide el espacio con los objetos de la arquitectura en sí mismo, ¿sí? Y Mies van der Rohe, como trabaja en general con un solo plano, divide el espacio con paneles de cerramiento. Estos paneles, desde luego, podrían estar en otro lugar, y estas escaleras y estos lugares podrían estar en otro lugar. Y esa es la invención de la modernidad, la planta baja libre. Pásame. Si pudiésemos comparar con el edificio de Koolhaas, por ejemplo el Centro Avenue, toda esta planta estaría curvada. Está en clave de Le Corbusier porque tiene la estructura interna y tiene los objetos de arquitectura puestos de manera aleatoria, no requieren estar pegados a la estructura. Es un espacio mucho más corbusiano que miesiano, pero introduce la modificación en las alturas de la planta. Y el espacio de Sanaa, como esquema, el bosque de columnas, donde las columnas son mucha más cantidad, son muchas más finitas, las podemos sacar o las podemos agregar, y da igual. Y por otro lado es un espacio que no tiene dirección, es isótropo. Es decir, no tiene una direccionalidad. Por ejemplo, este espacio tiene una direccionalidad, es esta. Uno entra por allá, sale por allá, puede entrar por allá y salir por allá. El espacio de recorrido es este, para entrar, para salir, para moverse. Y además hay una proporción rectangular que va de un lado hacia el otro. Este espacio es un espacio que no tiene direccionalidad. Pasa. Pasa. Y acá está uno de los ejemplos que estaba diciendo. Mientras Sanaa es mucho más miesiana que Le Corbusiana, reinterpreta Mies con el tema de la direccionalidad. Este es el de Berlín que les mostré, el Crown Hall, que les dije que tenía un patio, que mostré la estructura de hierro. Estas 8 son las columnas, ¿sí? Ahí están las columnas, y esas columnas más la circulación vertical, determinan una direccionalidad, así o así, así más fuerte. Esta es la planta del edificio de Sanaa, absolutamente isótropa, es decir, absolutamente sin dirección arquitectónica. Piensen ustedes cuando están haciendo las casas este tipo de espacio. Vamos. Si tuviésemos que hacer una síntesis en las espacialidades, nos encontramos con el Crown Hall de Mies van der Rohe, que les acabo de mostrar, con las columnas que le dan una direccionalidad. ¿Ven? Uno tiende a mirar por allá o por acá en medio. Las casas patio de Mies, que prácticamente anulaban todo tipo de direccionalidad en cuanto a las vistas, y las demás direccionalidades que ya vemos. El pabellón de vidrio, transparente, la cerca rectangular de Sanaa, donde desaparece todo. Igual que en este edificio, esto por vidrio y esto por columnas, el Parc Café de Sanaa, que lo van a hacer, y el Centro Rollin con todo el espacio inclinado. Pasa. Este es el socio de Sanaa que hace esta casa para las afueras en el Japón. Fíjense, básicamente es una caja, fíjense el interior, no usa columnas redondas, usa columnas cuadradas, tiene que ver con la arquitectura japonesa. Pasa. La arquitectura japonesa que promueve algunos de estos patios internos, solo para hacer la arquitectura japonesa, de verdad, están todas cerradas prácticamente no hay incidencia de ventanas acá adentro. Todo el espacio y la luz entra a través de los patios que desde afuera penetran la casa. La única direccionalidad son los patios, que dan una direccionalidad de recorrido, pero el espacio es multidireccional nuevamente. Pásalo. Y después, esta casa, ¿quién la está haciendo? ¿Acá? Bien. Perdón, casi te consigo. Acá está esta casa. Esta es una casa muy barata, muy pequeña, muy pocos metros cuadrados. Fíjense qué japonés que es. Este es un dormitorio, ¿sí? Hay una cama y con una persona durmiendo. Acá está la cama. Es una pequeña casa en un huerto ciruelos real. Está en Tokio. ¿Sí? Esta casa tiene todo el concepto de la casa japonesa.
¿Vieron las películas, las casas japonesas que todos corren unos paneles de papel que van pasando por paneles de papel hasta distintos ambientes? Bueno, esos paneles de papel se llaman yokis. Tienen un nombre, son de madera y son de papel. Cuando uno entra en una casa japonesa, no hay que un ambiente principal y después otro y después otro. Están todos los ambientes mezclados y uno va atravesando los ambientes a partir del movimiento de los yokis. Todo eso se hace alrededor de una galería que se llama Gawa. Esa es la tradición de la arquitectura japonesa, que le han robado Saná, porque son japoneses, pero le hemos robado todos a los japoneses, así que desde ese lugar todos somos supermercadistas. Estos son los únicos tipos que se merecían robar, los últimos son japoneses, pero bueno, fíjense interiormente cómo es la casa. Pone. Sí. No tiene un espacio principal, está todo tabicada la casa, todos tabiques. Uno entra, va recorriendo lugares. No hay una planta baja libre, no hay una libertad espacial. ¿Sí? Todos son los ambientes, todas estas cosas son los modernos yokis. Se van corriendo y lo van atravesando. ¿Qué es lo que le falta a esta casa? La galería perimetral, el engawa, no la tiene. Si tuviese un engawa sería la casa tradicional japonesa. Acá ven el corte, sin jerarquía, con distintos niveles. ¿Sí? Pásala. Entonces, si tuviésemos que ver respecto a las plantas del estudio, tenés la planta del huerto de los ciruelos absolutamente isótropa, no tiene ninguna jerarquía, no tiene ninguna direccionalidad, todos los ambientes se van sucediendo a otros, parecen algunas casas argentinas, y la casa de fin de semana con una planta a estilo dominio Le Corbusier con la incorporación de los patios, que es otro motivo japonés. Pásala. Bueno, para no hacerlo largo, no van a entrar todas las casas. Voy a explicar solamente 2 o 3, lo mínimo, porque algunas ya las explicó Antonio. Casas nacionales, la Casa del Puente, absolutamente en hormigón, es una casa absolutamente concepto. Fíjense que toda la casa es estructura, pero tienen el vidrio corrido, la ventana corrida, con clave de Le Corbusier, es una clave mixta. Digo, la ventana corrida está en clave de Le Corbusier, pero por todo no es una ventana, es una raja de vidrio entera que pega toda la vuelta de la casa. ¿Sí? Hay como una combinación, tiene que ver con lo que decía Antonio, el entorno, los paisajes, la ubicación, etc. Es una planta que tiene direccionalidad, no es isótropa, no tiene multidireccionalidad, tiene direccionalidad. El trabajo del hormigón, el trabajo de un hormigón visto, que se le ha pasado una película de ácido para poder mostrar lo bruto que es el hormigón cuando no está perfectamente terminado o acabado. Una casa en un año donde nadie producía con hormigón, este tipo aceptó una casa de hormigón alejada de las afueras de las ciudades. Fíjense la modernidad, se puede acceder por los dos lugares, fíjense este objeto acá arriba, y un tanque de agua en sentido de volumen, tirándole al Corbusier algún indicio de alineación. Un tanque de agua en clave de Corbusier. Pasa. Acá está lo que decíamos, unas instalaciones y unos recorridos acá centrales, una parte más privada acá. El arquitecto decide de alguna manera que las vistas privadas fueran hacia esta cara, y una parte más pública que prácticamente estaría en L, que es toda esta parte de acá. ¿Sí? Para los que no están haciendo la casa, que la puedan revisar. Pasando. Bueno, cuando a Álvarez le pidieron hacer esta casa en San Isidro, me faltaron las. En San Isidro, es una de las casas que pueden haber y pescar. ¿Sí? A Álvarez le pidieron una mansión francesa. Y si ustedes cuando van al barrio miran el entorno, las van a encontrar. Si no son francesas, son holandesas, si no son alemanas, si no son inglesas. Es pleno barrio residencial de San Isidro. ¿Sí? ¿Qué hace Álvarez? Porque también es parte de la picardía de los arquitectos. Hace 2 proyectos con 2 contratistas. Al de la casa francesa le dice que le rompa la cabeza con el presupuesto. Y la otra casa es el presupuesto real.
La casa francesa tenía un aumento del 30% del presupuesto. Por supuesto que cuando los propietarios vieron los dos presupuestos decidieron hacer la segunda opción, que era una casa moderna. A ustedes les parezca mentira, esta es una casa moderna. Que ustedes hoy no la vean tan moderna respecto a otras obras. Fíjense algunas cosas de esta casa, hay unas columnas exentas en clave de Corbu, los pilotes de la Ville Savoie. Estas paredes podrían haber llegado hasta abajo. Sin embargo, decide Álvarez cortarlo en la planta alta y solamente que bajen las columnas para dejar un poco más flotando la parte alta, y eso lo refuerza con unas ventanas corridas que separan los muros de acá abajo del volumen de la arriba. Fíjense un tanque de agua notorio, en clave de Corbu también. Fíjense el gesto que le hace Álvarez, que a una casa evidentemente moderna, yo creo que en algunas negociaciones con el cliente, hace que termine haciendo un revestimiento de lajas en toda la fachada, y las lajas no pegan la vuelta. Y bueno, yo quise sacar una foto pero no pude. En este encuentro de acá, si hablamos de detalle, queda el muro desnudo y se ve el revestimiento de laja. Quiere decir que a Álvarez no le importaba que ese muro se viera como de piedra, le importaba que fuera una falsedad, que fuese algo que quisieran tomar del barrio existente, que fuese un revestimiento, que no fuese real, que no hubiese una pared de piedra ahí, que era una pared de mampostería con un revestimiento que podría haber sido una pintura. Son los detalles. Hay otros detalles que son mucho más interesantes, no pude sacar la foto, vayan a verla. Es una casa que vale la pena tener entre nuestros recuerdos. Pasa. Acá está la planta, es una planta moderna, clásica, típica, con un jardín. Un detalle curioso que a mí me gusta de estas cosas, la mujer que vive acá es la propietaria que le encargó la casa. Es una mujer entradísima en años, que jamás ha metido la casa. La casa es absolutamente original, todo es original, hasta las veredas y los cercos son de Álvarez. Todo es original. La casa está igual que Erika de Álvarez. Mira, no puedo pasar para acá porque se complica, pero si pasan por la casa, van a ver un gesto acá, al lado de la puerta de entrada, hay una farola antigua. Una farola antigua, de casas antiguas. Y ustedes dirán, bueno, al final la mujer se sacó las ganas, puso la farola. No, la puso Álvarez. Dijo, querías la tradición, esta es mi versión de la tradición de la casa. Y le dejó una farola antigua. O sea, una casa muy moderna con una farola antigua en la puerta. Pasan. Una casa, ¿qué la está haciendo? Ok. Una casa en Buenos Aires, pero un productor chileno. Tuve el privilegio de estar en obra. Trabaja con otros conceptos. Acá pareciera que la losa pega toda la vuelta y llega hasta acá. Trabaja con este volumen como separado, como aislado, como si se fuese a caer. Se está cayendo, de hecho. Se vence la casa, no lo han tenido en cuenta o no ha sido suficiente. La casa trabaja todo el tiempo con el tema de la flotabilidad, con el tema del peso, con el tema del desequilibrio, con el tema de encontrar algo distinto a lo que uno cree, con el tema de que si uno pasa por acá tiene miedo de que la casa se le caiga encima, y en algunos casos creo que debería estar justificado ese miedo. La casa es una casa en términos en la planta de acceso, también trabaja sobre un podio con vistas arriba, trabaja en términos de misma terreno. Poné la que sigue. Trabaja en términos de mies. Acá ves una planta baja libre que no se ven columnas, como la Farnsworth, y tiene el núcleo de servicios en el medio de la casa, como la Farnsworth también de mies. Trabaja en términos miesianos y la planta alta tiene una distribución un poco más normal. Pasa. Rafael Iglesias del Barranco, fíjense cómo trata el hormigón, si hablamos de materia. La materialidad es muy importante, es con lo que están hechos los espacios. El espacio no existe si no está construido con material. Cada arquitecto elige su material. Fíjense cómo es el hormigón en el caso de la casa que vimos recién, y cómo es el hormigón acá mucho más bruto, con las columnas, con las vigas hacia arriba, para que no haya vigas en el interior. Pero fíjense, es un hormigón bruto. ¿Por qué? Porque el trabajo del hormigón acá no es importante. Es importante las vistas, el agua que cae, el ruido que provoca este agua. Es otro dato que importa. Pasada a la siguiente. Pasada. Bueno,
con chapa, ven cuando hay gestos arquitectónicos. Hoy Antonio decía, estamos en un lugar y si el clima no lo permite, el sol entra por un lugar, el sol y el calor son importantes en una actividad que tiene con la sustentabilidad. Este tipo hace en el paisaje, se podría denominar así, suelto del paisaje del objeto, arma una casa y decide forrarla con chapa negra, el negro que atrae todos los rayos del sol, los peores rayos atrae el calor. Es decir, y eso es algo que ustedes hacen, tienen que empezar a familiarizar.